El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. La Iglesia de Cristo del Barrio Colón presenta su programa Bellas Palabras de Vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Un programa 100% bíblico con el evangelista Pablo Ramírez. Sean ustedes bienvenidos. Un saludo muy especial a todos ustedes en esta preciosa mañana, dándole gracias a Dios por la oportunidad maravillosa de venir a este set y exponer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ante esta amable audiencia que nos está mirando en directo y también a través del Face, a todas las personas que nos están mirando a través del Face y a los que nos van a ver también en las diferentes plataformas más adelante. Buenos días, estoy muy contenta de estar aquí. Agradezco a Dios esta bella oportunidad de compartir con ustedes su palabra. Les invito a que abran sus Biblias, a que compartan con nosotros este momento de comunión con Dios. El mensaje de hoy es bien importante, de reflexión como siempre y de la palabra de Dios. También nos acompaña hoy Caleb. Para todos los que nos están viendo a través de estas pantallas de televisión, les invito a que se queden al final del estudio y también saludo a todos los niños que nos están viendo para que desde su corta edad puedan aprender de Cristo. Así es mis amables televidentes. Bienvenidos pues a este estudio de la palabra de Dios. ¿Y el tema de hoy cuál es, Caleb? El tema de hoy es Jesucristo y el amor. El amor. El amor. Hay muchas cosas que hablar del amor, pero hoy solamente tocaremos algunos tópicos de lo que Dios nos dice que es el amor. Jesucristo y el amor. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan 4:8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Muy bien, el que no ama. Pero antes permítanme saludar a mis hermanos aquí en Cali, a los que nos están viendo. No los voy a nombrar porque me tocaría nombrarlos a todos. Y un saludo muy especial a nuestra hermana María Isabel Melgoza, allá en Puebla, México, que nos ve a través del Face. Muy bien. El amor, esto también es amor, ¿no? Acordarse de aquellos que uno ama y que lo aman a uno. El que no ama no ha conocido a Dios, dice primera de Juan, porque Dios es amor. El amor es la característica infinita de Dios. O sea, eso es algo infinito en él que tiene Dios. Dice en segunda de Corintios capítulo 13:11 de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Miren algunas características: paz, amor, madurez, porque ahí dice perfeccionándonos, consolación, tengan un mismo sentir. Estas son unas características, algunas de las características que tiene Dios en su esencia, que representan amor. Y también dice que paz, eso es lo que representa Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Sigamos con esta introducción y miraremos cómo Dios nos amó. Dice en primera de Juan capítulo 4 verso 11: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Debemos amarnos. Dice, si Dios nos ha amado así, nosotros, como seres humanos y como hermanos de la iglesia, debemos amarnos. Eso es como una responsabilidad moral que yo tengo contra mi hermano, contra mi prójimo. Eso es algo que un deber que tengo, amarlo, porque van conectadas las dos cosas. El que ame a Dios debe amar a su hermano, van conectadas las dos cosas, dice la palabra. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos porque es una obligación moral
que yo tengo para con mi prójimo, para con mi hermano. El mundo necesita de amor, de un amor transparente, de un amor divino, no de un amor que inventa el hombre, un amor con pecado, un amor de tolerancia en lo malo. No, ese no es el amor transparente, el amor divino que viene de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 4, versos 19 al 21. Dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios, a su hermano, a quien no ha visto? a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí hay algo tan grande, y de lo que venía diciendo, y también de lo que decía el Antiguo Testamento. En Levítico decía muy claramente: el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Y en Lucas el Señor Jesús dice que en esto se resumen los dos, la ley y los profetas. ¿En qué? En que al amar a Dios, yo amo a mi hermano, y en eso cumplo la ley. Y en el Nuevo Testamento es lo mismo: si yo amo a Dios, debo amar a mi hermano. ¿Por qué? Porque esta es la razón de ser. No puede una persona decir, yo amo a mi hermano, yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano. Como alguien decía por ahí, él es buena gente, él es chévere, pero por aquí no lo quiero ver. Entonces no es así. El que dice que ama a Dios, ame a su hermano. Pero el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. No hay que creerle. Por eso mucha gente dice, yo amo a Dios, pero tienen odio en su corazón, resentimiento en su corazón contra su hermano, contra su prójimo. No lo quiere ver, no lo puede, no lo soporta. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y esto nos indica que amar a los hermanos equivale a amar a Dios. Esto nos indica que amar a los hermanos equivale a amar a Dios. Así que dado que Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarle a Él. La evidencia de que el cristiano fiel ama a Dios es que ame a sus hermanos. Por lo tanto, se repite mucho esta exhortación. Muy bien. No hay comunión con Dios aparte del amor fraternal. Veamos primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Muy bien. Todo aquel que ama a Dios, vuelve y repite. Primera de Juan, y está hablando de la dualidad que hay: amar a Dios, amar al hermano. Pero vamos a mirar algunos ejemplos de cómo Dios ama. Miremos cómo Dios demuestra su amor. El amor más grande que podemos evidenciar es el amor de Dios. Miraremos varios aspectos de cómo este amor se mostró hacia la humanidad. Leamos este texto en Juan 3:16. Dale, Caleb, léelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el verso universal del Nuevo Testamento que más conoce la gente, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, entregó Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el más grande y sublime amor de Dios hacia los hombres. Entregar a su Hijo unigénito, enviarlo a morir por los pecados de los hombres. Un amor invaluable, incalculable. ¿Quién de nosotros podría ofrecer su Hijo para que muera por otros? Seguramente ninguno. Pero Dios sí nos amó y entregó a su Hijo para que muriera por nosotros.
Miremos otro amor que Dios ofreció a la humanidad. El amor que mostró Dios haciendo la creación, creando todo este universo y todo este mundo para nosotros. Leamos Hebreos 1:2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién creó el universo? Dios. ¿Quién creó al hombre? Dios. Es la más prueba grande de otra gran prueba de amor. Dios creó al hombre, pero no lo dejó ahí en el vacío. Le creó un paraíso, le hizo una tierra para que él habitara. Lo colocó ahí en esa tierra, no lo dejó solo, estuvo con él, le colocó un jardín para que viviera. Eso es amor, porque amor también es dar, porque hay mucha gente que trae hijos a este mundo y los deja botados, y eso no es así. Dios creó el universo y colocó al hombre ahí, en medio de este universo, porque todo lo que creó Dios es bueno, es muy bueno. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y Dice- vio, dale, léelo, Cali. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que Dios creó fue bueno, y es bueno. La naturaleza es hermosa, es buena, es beneficio para el hombre porque así Dios lo creó. O sea que Dios creó ¿qué? Todo lo creó y fue bueno, ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿qué como creó? las montañas, los vientos, los animales, las flores, todo lo que ha creado fue bueno. En gran manera, mire todo, los árboles, los animales, la diversidad de pájaros, la diversidad de árboles también, frutales, de todo tipo. Dios creó para el beneficio del hombre, porque Él nos amó y porque Él ama, quiere el beneficio del ser que Él ama. Y así debemos ser nosotros, preocuparnos por aquellos que amamos. Preocuparnos en todo sentido, no solamente en el emocional, sino en el sentimental, sino en lo físico. También eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Hay otra cosa importante, cómo Dios nos enseña a amar de la misma manera que Él nos ama. Dice la palabra de Dios En Lucas 2:42 y verso 49 al 52. En esta palabra que vamos a leer, miraremos acerca del Señor Jesús cuando era solamente un adolescente de 12 años. Él se fue y se quedó un tiempo en el templo, lejos de sus padres, mas ellos no sabían. Entonces Jesús estaba allí pendiente de la palabra de Dios, haciendo preguntas a los grandes maestros. Pero vemos que era un niño sujeto, no fue un niño rebelde. Y también eso muestra el amor y nos enseña el amor que debemos tener hacia la familia. Vamos a leer el texto. Dice: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Mire lo que dice el texto sagrado. Jesús amaba a su familia. Y eso nos enseña a nosotros a amar nuestra familia, amar nuestros hijos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestras madres, nuestros parientes. Porque la familia es el núcleo de la sociedad y la familia debe amarse. Jesús amaba a su papá, a sus hermanos, porque Jesús tuvo más hermanos en la carne. Amaba a sus hermanas porque Jesús tuvo hermanas en la carne. Y amaba a sus padres, los respetaba. Muchos hijos deben aprender de Jesús a sujetarse a sus padres, a amarlos, a hacerles caso. Cuando el papá le dice tienda la cama, haga tareas, barra, ayude esto, lo dice porque lo ama,
porque necesita que él entienda que hay que ayudar. Y el niño no debe ser un niño respondón. El hijo no debe ser un hijo respondón, fruncir los hombros o hablarle mal al papá o a la mamá. Al contrario, debe estar sujeto a los padres, porque así lo hizo Jesús. Porque Jesús quiere que la familia se ame y se respete. No le diga cucho a su papá. Muchos le dicen el cucho. No le digan cucho, es su papá. Respete a su padre, respete a su madre. Es lo que el Señor nos enseña. Y dice que Jesús crecía en sabiduría y en conocimiento, en estatura para con Dios y para con los hombres, en gracia. Qué lindo es ver levantarse un joven en disciplina de Dios y en respeto de los padres. Porque Jesús nos enseña a amar la familia. Y eso es muy importante que lo entendamos. También el Señor se preocupó por el bienestar de sus padres. En Juan 19, 26 al 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué ejemplos tan grandes. Jesús ya iba a morir. Jesús iba a partir. Pero él sabía que su madre iba a quedar con un vacío. Iba a quedar mal emocionalmente. Por eso le dice: hijo. Ahí le da a Juan, al que él amaba, al discípulo, le dijo: ahí está su madre, y madre es allá tu hijo. ¿Cuántos hijos son ingratos? Abandonan los padres, no les importa si están sufriendo o no. Pero Jesús sabía la necesidad de amar a su madre, y por eso le dio a Juan para que se sintiera ese consuelo. Hijos, amemos a nuestros padres, amémoslos, sintamos los nuestros y respetémoslos, porque Dios nos enseña, Cristo nos enseña a amar a la familia. Cristo también nos enseña que Él mismo se dio por amor y que nosotros debemos darnos también por amor, porque eso es muy importante, dice la palabra de Dios. En Lucas 22:42 vemos cómo el Señor Jesús se somete por amor a la voluntad del Padre. Leamos el verso, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí vemos una escena impresionante. Jesús está en agonía. Jesús está a punto de morir. Está desfallecido. Pero Él quiere hacer la voluntad del Padre. Él desea hacer la voluntad de Dios. Hijos, así ustedes estén en agonía, estén mal, emocional, física, espiritualmente, hagan la voluntad de su Padre. Cuando su papá le diga: haga lo correcto, haga lo correcto. No desfallezca. No, porque es que muchos hijos desfallecen. Muchos hijos, cuando se ven mal, olvidan lo que los padres le enseñaron, olvidan lo que aprendieron en casa, olvidan el buen consejo del papá, la mamá, y se entregan. Jesús no. Jesús nos enseña que la misión era cumplir la voluntad del Padre. No hay cosa más linda cuando un hijo cumple la voluntad del Padre. Jesús cumplió la voluntad del Padre, se entregó por nosotros. ¿Puede imaginarse por un momento donde Jesús hubiera sucumbido? Sería algo terrible lo que hubiera pasado por la humanidad, pero Jesús siguió adelante. Jesús también se ofreció como sacrificio. En Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No hay cosa más maravillosa que todo hacerlo por amor. Aquí en este texto nos dice que el Señor se sacrificó por amor. Por amor vino a este mundo. Dios envió a Jesucristo por amor a sacrificarse por nosotros, porque este sacrificio valía la pena.
Por eso estamos aquí hoy. Por eso estamos estudiando la palabra y diciéndole a la gente que los sacrificios buenos valen la pena. Obedecer a los padres es bueno. Amar el hogar es bueno. Amar la familia es bueno. Hay que hacer sacrificios para mantener la paz y la unidad. Jesús se ofreció por nosotros. Sacrificio bueno. Dice aquí el texto, se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús lo hizo por amor. También por amor pagó por los pecados de todos nosotros. Leamos el verso en 1 de Juan 2:2. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿qué queremos enseñar con estos ejemplos? Que Dios nos ama, que Dios mostró su amor hacia la humanidad, que Dios nos ama, nos seguirá amando hasta cuando Él aparezca por segunda vez, y que el amor es entregarse por el otro, que el amor es dar lo mejor, que el amor es querer ver bien a la otra persona. Jesús nos quiere ver bien, Dios nos quiere ver bien, y por eso envió a su Hijo, porque Él quiere que nosotros estemos con Él. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hombre va a dar su vida por otro pecador? ¿Usted la daría, amable televidente? Yo creo que no. ¿Quién daría su vida? ¿Ofrecería su vida por otros pecadores? Nadie. Pero Dios sí. Envió a su Hijo a morir por los pecadores. Envió a su Hijo, a su único Hijo, a ofrecer su vida por un pecador. Porque nos ama, porque nos quiere y porque quiere que estemos bien nosotros. Por eso dice que siendo aún pecadores, la palabra es indignos, pero Dios nos hizo dignos por medio de Jesucristo. El ejemplo también de Jesucristo, de amor hacia su prójimo. El prójimo es el que está cerca de uno, el que está más pegado a uno. Dice, Él mostró este amor hacia estas personas. Aún mostró amor hacia sus enemigos, porque todo aquel que comete pecado se hace enemigo de Dios. Entonces, cuando estamos en pecado, somos enemigos de Dios, y vemos el amor de Dios hacia nosotros, porque aún siendo enemigos de Dios por nuestros pecados, Él dio su vida, Él se sacrificó, Él tuvo ese amor tan bondadoso de darnos la oportunidad de acercarnos a Dios por medio de su sacrificio. Eso es un amor muy grande. Debemos aprender de Cristo eso y tener esa característica que Dios tiene de amar, para que nosotros también, si somos llamados hijos de Dios, seamos así, llenos de amor para con la humanidad, aún para nuestros enemigos, conforme dijo el Señor. Sí, es importantísimo. Quiero que leamos este texto. Dice la palabra de Dios en Juan 17, 11 al 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Por eso, mis amigos y mis hermanos, este texto es lleno de bondad. Ore por su prójimo, ore por su hermano, ore por el que está cerca de usted. Esa es una forma también grata de amar. Encomiéndelo a Dios. Jesús salió, Jesús se fue del mundo, y Él sabía que ellos iban a estar tristes, y por eso oró por ellos, para que los consolara Dios. Y nosotros muchas veces, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos salen, los encomendamos a Dios de la misma manera, porque el Señor tiene misericordia de nosotros.
En la iglesia nosotros debemos orar unos por otros. ¿Por qué? Porque somos una familia que nos amamos, nos queremos y necesitamos de las oraciones de todos, así como lo hizo Jesús. Porque Jesús mostró su amor por sus enemigos, por los más cercanos, por sus discípulos, por su familia, por todos. Jesús mostró amor. Y también Él mostró amor para con los niños. Porque la palabra del Señor nos dice que Él murió también por los niños. En ¿verdad? Mateo 19, verso 13 y 14, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús también ama a los niños. Yo no entiendo ni me cabe en la cabeza cómo una persona le hace daño a los niños, emocional y físicamente. Cuando les dañan su cabeza para hacer lo que es malo. Ojo, Dios les va a cobrar, porque Dios le cobrará a todos aquellos que dañan la mente de los niños, que lo conducen a la prostitución, a la mendicidad, al robo, que los enseñan desde pequeños, les dañan su conciencia. Ojo, hay una advertencia: el Señor les cobrará a todas esas personas que le hacen daño a los niños. Por eso nosotros debemos cuidar y proteger nuestros niños, enseñarles lo correcto, darles amor, enseñarles de Jesucristo, enseñarles una profesión, darles el cariño, porque de eso y a eso nos mandó el Señor. Ellos son el futuro del mundo y de la iglesia. Y si ellos son el futuro del mundo y de la iglesia, ¿yo cómo debo tratarlos? ¿Yo cómo debo enseñarles? Como lo dice el Señor, en disciplina y amonestación de Jesús debemos criar a nuestros niños. Dios ama a nuestros niños como nosotros debemos amarlos. Miren cómo Dios ha mostrado su amor, haciendo el universo para el hombre, haciendo al hombre, colocándolo en el paraíso. Miren cómo Dios mostró su amor, que aún el hombre, siendo ingrato con Dios, envió a su Hijo a morir por él. Y que aún siendo pecadores, murió por nosotros. ¿No les parece un gran amor? Nos enseñó a amar la familia, nos enseñó a amar a los niños, nos enseñó a amar al prójimo, a todos. Ese es el amor de Dios, mis amigos y amables televidentes. Por eso, para finalizar, dice Primera de Juan capítulo 4, verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ame, ¿a quién? A Dios. Demuéstrelo. ¿Y cómo lo debe demostrar? Amando a su hermano. O sea, llenándose de beneficios para él. Querer verlo bien, como les dije antes, no en el pecado, no en lo malo, porque en lo malo no es amor. Cuando alguien hace lo malo hay que decirle también en amor, corregirle en amor, porque de eso se trata. Por eso la palabra del Señor nos dice En Primera de Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Queridos amigos y amables televidentes, gracias por su atención, gracias por estar con nosotros y esperamos de todo corazón que este programa haya sido de su agrado y haya tocado el Señor su corazón con estas palabras. Que tengan una feliz semana y Dios los guarde. Bendiciones. Palabras de vida. ¿Fue de su agrado? Comuníquese con nosotros a los teléfonos 310-374-9721, 397-1115 o visítenos en nuestro lugar de adoración, ubicado en la calle 15A, número 29A58, Barrio Colón.
Bellas Palabras de Vida, un programa 100% bíblico presentado por la Iglesia de Cristo del Barrio Colón. Bellas